Muy buenos días, chicos, tengan ustedes. Vamos a empezar con el curso de trigonometría, el tema de razones trigonométricas. Avancemos de una vez y veamos lo que son razones trigonométricas. Para dominar esto necesitamos estudiar primero qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. Digamos acá que a este ángulo le vamos a poner un rectangulito. Ese rectangulito se llama 90 grados. Los lados que forman al 90 grados se va a denominar catetos. Este lado de acá con este lado de acá están formando a este 90, eso se llama el cateto. Y al ángulo opuesto, el que está al frente de 90, o sea, el que está al frente de 90, le vamos a llamar como hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Y hablando del triángulo de rectángulo, hay un teorema muy famoso, ¿no? El famoso teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Para dominar el teorema de Pitágoras vamos a poner sus vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C. En trigonometría y geometría se acostumbra a poner a los lados opuestos de cada vértice, por ejemplo, este es el vértice A, al lado opuesto le voy a poner A minúscula. Este es el vértice B, a este B le voy a poner al frente B minúscula y al vértice C le voy a poner al frente C minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que A y B, ¿qué cosas son? Los catetos. A y B son los catetos y C la hipotenusa. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Aquí está, ya apareció. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, el C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, B cuadrado más A cuadrado. Lo vamos a practicar con ejemplos, chicos, ¿ya? Entonces, vayamos ahora a estudiar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Ya? Si estamos hablando de razones trigonométricas de un ángulo agudo, significa esto, chicos. Si este es 90, estos ángulos que están acá ¿no? En estos angulitos que están acá son menores de 90, o sea, son ángulos agudos. Es por eso que primero vamos a estudiar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Para poder estudiar las razones trigonométricas de un ángulo agudo, necesitamos un triángulo rectángulo. Aquí está nuestro triángulo rectángulo. Recordando, chicos, que A, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa era A? Cateto. ¿Qué cosa era B? Cateto. ¿Y qué cosa era C? Hipotenusa. Pero antes de definir, primero vamos a hacer esto, chicos. Miren, muchas veces tú has escuchado el cateto opuesto y cateto adyacente. Algunos piensan que A es el cateto opuesto y B cateto adyacente. No, va a depender del ángulo que estudiamos. Por ejemplo, acá tengo el ángulo teta. ¿Quién está al frente del ángulo teta? Está el A. Entonces, para el ángulo teta, el A es el cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es su cateto adyacente? El que está a su costadito. ¿Y quién está a su costadito? B. Entonces, B vendrá a ser su cateto adyacente. ¿Pero de quién? Del ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, y si nosotros quisiéramos hallar el cateto opuesto del ángulo beta, entonces su cateto opuesto va a ser el que está al frente. ¿Y quién está al frente? Pues B. Entonces el lado B es el cateto opuesto. ¿Pero de quién? De beta, no te olvides, de beta. Entonces, dime tú, ¿qué será A para beta? Será el cateto adyacente, porque está a su costadito. Como está a su costadito de beta, se le va a llamar cateto adyacente. Entonces, un ángulo tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente. Cateto opuesto es que está al frente del ángulo, cateto adyacente el que está al costadito. Y profesor, ¿y C qué cosa es? Ya hemos dicho, C es hipotenusa. Ahora, nosotros vamos a tener 6 razones trigonométricas. Repite conmigo, las 6 razones trigonométricas, chicos, son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Repite una vez más, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Profesor, ¿y cómo vamos a hallar esas razones trigonométricas? Pues facilito. Tú solamente vas a repetir la palabra coca, coca, hip, hip. ¿Estamos de acuerdo? 2 veces. ¿Cómo es eso, profe? Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Vas a ir de ida y vuelta. O sea, voy y regreso. ¿Cómo es eso, profe?
Voy a poner coca, coca, hip, hip. ¿Estamos de acuerdo? Y regreso. Coca, coca, hip, hip. A ver, de nuevo, profesor, creo que estoy captando ya. ¿Cómo voy a venir? Coca, coca, hip, hip. Regreso. Coca, coca, hip, hip. ¿Para qué hago eso? Para que aparezca el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Mira, el seno, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. El co, cateto opuesto, el i, hipotenusa, y el ca, cateto adyacente. Tangente, cateto opuesto en el cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente en el cateto opuesto, secante, hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Y vamos a tener que estudiar, depende del ángulo, pues no vamos a estar ahí, ya profesor, no, depende del ángulo, muchachos. Para finalizar la teoría, vamos a ver esto de acá, los famosos triángulos pitagóricos. Los triángulos pitagóricos, dice, son los triángulos cuyos lados, o sea, A, B y C, son números enteros. Por ejemplo, un triángulo pitagórico es 8, 15 y 17. Mira, 8, 15 y 17. Un triángulo pitagórico muy conocido. Otro triángulo es el famoso 4, 3, 5. 3, 4, 5, chicos. Otro triángulo pitagórico es el 7, 24 y 25. No olvidar esos triángulos, muchachos, no olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces empecemos con los ejercicios. Y vamos ahí. El ejercicio número 1, chicos, nos dice esto de acá. Del gráfico, calcule m, que es igual a seno de teta más coseno de teta. Chicos, en la pregunta 1 nos dan este triángulo, donde este ángulo es teta, nos dan cateto 7, cateto 24, y como habíamos estudiado los triángulos pitagóricos, 7, 24, 25, ¿no? Entonces, nos recordamos, no te olvides, mira. Esto habíamos aprendido, coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Me pide seno, entonces me guío con mi tablita. Mira, seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien. Entonces, el seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Pero la hipotenusa y el cateto opuesto, ¿de quién? Del ángulo teta. Para hallar el seno opuesto entre hipotenusa, primero el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El 7. Entonces voy reemplazando. El cateto opuesto del ángulo teta es 7. La hipotenusa es el que está al frente de 90, que sería 25. Ya habíamos visto eso, muchachos. Vamos acá. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Entonces el cateto adyacente es el que está al costadito del ángulo teta. Este no, porque está al frente de 90. Entonces el que está a su costadito es 24. Entonces esto será 24. ¿Estamos de acuerdo? Y su hipotenusa, ¿quién sería? 25. Muy bien, excelente, muchachos. Mira, acá facilito, es una fracción homogénea que se pone el mismo denominador. ¿Y qué se hace con los numeradores? Se suma. 7 más 24, 31. Rapidito nada más, chicos, nuestro resultado en la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2. Nos dice, si seno de alfa es igual a 3/5 y alfa es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, efectúe m, que es igual a 1 más cotangente al cuadrado. Nos dice, si seno de alfa es 3/5, ¿no? Es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, efectúe m, que es igual a 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Mira acá. Tenemos esta pregunta de acá, muchachos. Tenemos dos. Nos dice que el seno de alfa es 3/5, pero antes de resolver, este seno ha salido de un triángulo rectángulo, porque para hallar cualquiera de las 6 razones trigonométricas, tiene que provenir de un triángulo rectángulo. Entonces, cuyo ángulo es alfa. Digamos que alfa es acá. Nosotros nos recordamos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Quiere decir que este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? El que está al frente del ángulo.
Y ¿quién está al frente? Es 3. Entonces, ¿quién está al frente? 3. ¿Y quién es la hipotenusa? 5. También habíamos visto, chicos, este es el triángulo más conocido, ¿sí o no? 3, 4, 5. Excelente. Ahora reemplazamos. Me pide 1 más cotangente al cuadrado. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces pienso, chicos, pienso. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? 4, porque está al costadito. ¿Y quién es el cateto opuesto? Este es el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues es el 3. Entonces, este de acá sería el cateto opuesto. Y como me dice adyacente entre opuesto, ¿qué cosa pongo? 3 entre 4. Pero me está pidiendo al cuadrado. Entonces sería, primero, adyacente, 4 al cuadrado, 16. Opuesto, 3 al cuadrado, 9. Sabemos, chicos, que acá hay un truquito, ¿no? Que cada vez que empieza con 1, hay 1 más algo, solamente se suma 9 más 16, 25. Entre 9. Y ya tenemos nuestro resultado. Vamos con la pregunta número 3. Dice, siendo tangente de alfa 2,4 y alfa es un ángulo agudo, efectúe P que es igual a cosecante de alfa más cotangente. ¿Qué nos dice la pregunta 3? A ver, veamos. Nos dice tangente de alfa es 2,4, alfa es un ángulo agudo, efectúe P, que es cosecante de alfa más cotangente de alfa. Sabemos que la tangente debe haber una fracción. Entonces, quiere decir que la tangente de alfa va a ser igual a 2,4. Pero ese 2,4, ustedes saben que se puede escribir como 24 entre 10. Simplificando, chicos, sacándole mitad, mira, si yo le saco mitad a este, me quedaría 12 quintos. Ahí está. Pero esa tangente ha provenido de un triángulo rectángulo, cuyo ángulo va a ser alfa. Muy bien. Entonces, si nosotros recordamos a qué es igual la tangente, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Quiere decir que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Como ya dominas, solamente hacemos esto. ¿Quién está al frente de alfa? El cateto opuesto, que vale 12. ¿Quién está al costadito de alfa? El cateto adyacente, que vale 5. Y esto también ya hemos visto en la teoría. 5, 12, 13. ¿Sí o no, muchachos? Nada más. ¿Y qué me pide? Cosecante. Practiquemos. Cosecante, que es el último. Hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Hipotenusa entre cateto opuesto. Cosecante. ¿Quién es la hipotenusa? 13. El cateto opuesto de alfa, 12. Ya me voy guiando a cateto opuesto, el que está al frente. Cotangente. Mira. Adyacente entre opuesto. Primero es el adyacente. ¿Quién es el que está al costadito de alfa? Que no sea hipotenusa. El 5. Muy bien. ¿Y quién es el opuesto de alfa? El que está al frente. 12. ¿Qué fracción se ha generado? Una fracción homogénea. Ponemos el mismo denominador. ¿Y qué se hace con los numeradores? Se suma, profesor. 13 más 5, 18. Pero ahí queda, profe. No. Si hay para simplificar, simplifícale, muchacho. ¿Qué le podemos sacar acá? Facilito. Sexta, sexta. Vamos. ¿Qué nos dice sexta? Sexta. Vamos. Sexta de 18, 3. Sexta de 12, 2. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? Del gráfico, miren el gráfico, es un triángulo rectángulo, hay el valor de x. Mi objetivo es el x. Si la tangente de alfa es 8 quintos. Mira, nos dice esta pregunta, chicos. La pregunta 4 nos están pidiendo hallar el valor de x. Pero nos dice que la tangente de alfa es 8 quintos. ¿Qué significa eso? Que mira, tangente, recordamos, profe, casi me olvido, tangente, opuesto entre adyacente. Ya, la tangente es opuesto entre adyacente, profesor. Entonces, ¿quién es el opuesto de alfa? 2x. Ya está. ¿Quién está a su costadito? X más 1. Muy bien. Igual
¿A cuánto? 8 quintos. Acá, muchachos, ¿qué hacemos? Multiplicamos en aspa. Multiplicando en aspa, ¿qué vamos a tener? 5 por 2, 10x. Este 8 afecta a ambos, que sería 8x más 8. El 8 pasa restando, me quedaría 2x igual a 8. El 2, ¿cómo pasa? Dividiendo. ¿Cuánto nos quedaría? 4. Vamos con la pregunta número 5. Mira qué interesante. En un triángulo rectángulo ABC, la medida del ángulo mide 90 grados. Reduzca K, que es coseno de C, por secante de C, más 2 tangente de C. Ya te estás vacilando con trigonometría, creo, ¿no? Uy, la pregunta 5. Como recuerdan, la pregunta 5 decía, en un triángulo rectángulo ABC. Entonces, primero debo dibujar mi triángulo rectángulo ABC. Pero nos da un datito, chicos. Hay un datito que nos da en esto de acá. Profesor, ¿cuál es? Rectángulo 90 grados. Medida del ángulo B, 90. O sea, el ángulo B, este es 90, ese es B. Entonces, esto sería A y esto sería C. Reduzca, me dice K. K es igual a ¿cuál? Dime, me pide coseno de C. ¿Por quién más nos pedía? Recuerda, secante de C más 2 veces tangente de A. Uy, profe, por tangente de C. Uy, profe, me voy a traumar. Profesor, acá tengo un gran problema. No aparece en ningún lado aquí, nada de los lados. Entonces, hagamos algo simple, muchachos. Si no aparece nada, lo único que tú vas a hacer es ponerle letritas. Como habíamos aprendido, al frente de vértice A se ponía A minúscula, al frente de B, B minúscula y al frente de C, C minúscula. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar A para que veas que cuán fácil es, muchachos. Para que veas que cuán fácil es. No tienes que traumarte. Coseno, recuérdate, solo esto. Si llegas a memorizarte, muchísimo mejor. Si no, nuestra palabra secreta. Adyacente entre hipotenusa. ¿Pero de qué ángulo? De C. Este es el ángulo C. ¿Quién es el adyacente de C? A. ¿Quién es la hipotenusa? B. Muy bien. Mira, secante, hipotenusa entre adyacente. En la secante, ¿quién es la hipotenusa? B. Su secante, su cateto adyacente, A. Más 2 veces tangente. Tangente lo has visto bastante. Opuesto entre adyacente. ¿No me crees? Mira, opuesto entre adyacente. ¿Quién es el opuesto de A? Esta vez me pide de A. El opuesto de A es A minúscula. Y su adyacente de A, C minúscula. Por tangente de C. ¿Quién es el opuesto de C? C minúscula. ¿Y quién es el adyacente de C? A minúscula. Creo que ya te diste cuenta. Mira, mira qué facilito. A y A se va. B y B se va. ¿Qué me queda? 1 más acá. Muy bien. ¿Quién se va? A y A, C y C. ¿Qué me quedaría? 2. Haces un esfuerzo sobrenatural. 3. Vamos con la pregunta número 6. En un triángulo rectángulo ABC, la medida del ángulo A mide 90, o sea, el vértice C, el ángulo C mide 90. Sabiendo que seno de A es 15 entre 17, calcule secante de B. Tenemos, dice, en un triángulo ABC, cuya medida del ángulo C mide 90 grados. O sea, muchachos, este ángulo C mide 90. Quiere decir que este es A y este es B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué dice? Sabiendo que seno de A es 15 entre 17, dato, ¿qué nos pide? La secante de B. La secante de B. Nada más. Entonces, luzcámonos. Secante de A. Seno es opuesto entre adyacente. Seno opuesto. Vamos, de nuevo.
En la pregunta número 6, chicos, nos dice, en un triángulo rectángulo ABC, la medida del ángulo C mide 90. Ahí está, el ángulo C, ¿cuánto mide? 90. Quiere decir que este es A y este es B. Como datos nos dan que el seno de A vale 15 entre 17 y la secante de B, ese es lo que nos pide hallar. ¿Cuánto será? Uy, 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 sorpresa, sorpresa. Mira acá, seno de A nos dice 15 entre 17, pero el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Quiere decir que este es el opuesto y esta es la hipotenusa. Quiere decir que el opuesto a qué ángulo, a A. Este es el ángulo A. ¿Quién es su opuesto? 15. ¿Y quién es la hipotenusa? 17. Y como hemos visto en los triángulos pitagóricos, esto automáticamente es 8, ¿sí o no? Ahora mira, me pide secante, pero secante es hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Pero de qué ángulo? De B. Ahora me pide la secante de este ángulo. Me está diciendo la hipotenusa de ese ángulo, 17. Y me está diciendo su adyacente de ese ángulo. ¿Quién es el adyacente de ese ángulo? 15. Nada más. Punto cerrado, chicos. Siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 7, chicos. Nos dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo ABC, la medida del ángulo C mide 90 grados. Se sabe que tangente de A es 5/12 y la longitud de la hipotenusa 39 metros. Calcule el perímetro del triángulo ABC. Nos dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo ABC que mide 90 grados. También, miren, chicos. Esto mide 90 grados. ¿Ya? ¿Pero quién mide 90 grados, profesor? Pues el ángulo C. Quiere decir que se mide 90 grados. Este es A y este es B. ¿Qué más? Tangente de A vale 5/12. Vale 5/12. 5 entre 12. ¿Qué más? La longitud de la hipotenusa es 39. Dato 39. ¿Ya? Ahí está. Calcula el perímetro del triángulo. El perímetro se le representa con 2P. ¿Estamos de acuerdo? Este es perímetro. Entonces, recuerda que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero, profesor, hay un problema acá. Si yo pongo acá tangente 5/12, quiere decir que el cateto opuesto de A, porque hablamos del ángulo A, vale 5 y este es 12. Pero hemos visto en el triángulo pitagórico 5, 12, 13 y acá dice 39. Es que recuerda que esta es una razón. Si recordamos aritmética, quiere decir que su valor real del triángulo no sabemos. Una vez simplificado nos ha salido 5/12, es una proporción. Quiere decir que el cateto opuesto es como 5 y el cateto adyacente es como 12. Quiere decir que le acompaña una constante. ¿Estamos de acuerdo? Le acompaña una constante, ¿sí? Entonces a eso le va a acompañar una constante, 5K y 12K, 13K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que estos son iguales, ¿sí o no? Mira, 13 por ¿cuánto? 39 por 3. Entonces, acá yo tendría que K vale 3. ¿No? Ya, facilito. ¿Pero qué me pide, chicos? Perímetro. Entonces, no suframos. Perímetro. El perímetro, ¿ya? El perímetro se les representa con 2P. ¿Ya? Nunca te olvides. De aquí en adelante solo 2P si me dicen perímetro. ¿Ya? El perímetro se simboliza con 2P. ¿Ya? Para que no te olvides. Entonces, el 2P será la suma de todo el contorno. Pues perímetro es suma de todo el contorno. O sea, 12K más 5K más 13K. Sumando, ¿cuánto sería? 30K. Y como K vale 3, sería 30 por 3, 90. ¿Estamos de acuerdo? Nos lucimos con esa pregunta. Vamos con la pregunta número 8. Para participar de un sorteo, Piero tiene que elegir una letra. Ahí están, mira, Piero. Para lo cual debe calcular las razones trigonométricas del triángulo rectángulo mostrado. Él debe elegir una letra que conforme su nombre. Aquí está, mira, Piero, y ahí están sus valores.
¿Qué letra debe elegir Piero si desea el mayor valor? Mi objetivo es resolver cada una de estas de acá y encontrar el mayor valor. Veamos cuál es. En la pregunta 8, como ven, tenemos este triángulo y Piero forma esto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos acá. Como no sabemos el valor de A, pero solamente esto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Que A más 2 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más A al cuadrado, ¿sí o no? Resolviendo esto sería por binomio, sería A al cuadrado más el doble de esto, A por 2, 2, A, su doble, 4A más 4, ¿no? ¿De dónde sale eso, profesor? Recuérdate esta formulita, x más y al cuadrado es x cuadrado más 2xy más y cuadrado, ¿sí? Estoy aplicando esa formulita, no se olvide, ¿ya? Esto será igual a 36 más a al cuadrado. Los a cuadrados se van, el 4 pasaría a restar, quedando 32, y el valor de a sería 8, ¿no? Y si a vale 8, esto sería 8, y esto sería 10, ¿no? Se reemplaza. Me pide 20 veces seno de alfa. Recuerda que el seno era cateto opuesto entre hipotenusa. El opuesto de alfa es 6 y la hipotenusa 10. Eliminando me quedaría 12. 24 tangente de alfa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto de alfa vale 6, el adyacente vale 8. Entonces, simplificando, octava 1, octava 3, y 3 por 6, 18. Dice que Piero escoge una letra, pero que sea de mayor valor. Hasta ahorita está escogiendo el 18, la I, sí o no, hasta ahorita. Pero no nos confiemos. 12 por cotangente, adyacente entre opuesto. ¿Quién es el adyacente? 8, al costadito, ¿sí o no? ¿Y quién es el opuesto? 6. ¿Qué nos quedaría? Sexta 1, sexta 2, 2 por 8, 16. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, esto lo bajamos. ¿Ya? Lo bajamos. Nos dice R es 24 veces secante de alfa. Entonces, ponemos el 24. Secante, adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es secante? Hipotenusa entre adyacente. Hipotenusa entre adyacente. Secante, hipotenusa entre adyacente. 10 octavos. ¿No? Claro, la hipotenusa vale 10 y la adyacente vale 8. Octava 1, octava 3. ¿No? Entonces, y 3 por 10, 30. Uy, ya está ganando el 30. O sea, por el momento está escogiendo R. Y O es igual a 24 cosecante de alfa. 24 cosecante. A ver, vayamos acá. Cosecante, ¿qué dice? Hipotenusa entre opuesto. 10 sextos. Sexta 1. Sexta 4 y 4 por 10, 40. ¿Cuál de estos es el mayor? O sea, quiere decir que escoge la O. Vamos chicos con este ejercicio que es nuestro desafío y nos dice, del gráfico, ahí tenemos nuestro gráfico, efectúe R, que es raíz cuadrada de 7, por la tangente de 2 θ. Problema interesante. Vayamos a resolver. Nos dice en el primer desafío, nos da la figura y nos pide tangente de 2 θ. O sea, nos pide la tangente de estos dos ángulos. Para eso voy a recordar una propiedad de la bisectriz. ¿Estamos de acuerdo? Que va a ser más o menos así. Si este es θ y este es θ, y de acá yo trazo 90 y 90, quiere decir que estos dos son iguales y estas también. ¿Qué significa? Que si yo trazo acá un 90 grados, estos dos son iguales. Quiere decir que esto es 3.
¿no? Y este cateto no conozco, profe, pero puedo conocerlo. ¿Cómo, profesor? Recuerda que para hallar un cateto se eleva al cuadrado ambos y se resta. Si yo quiero hallar la hipotenusa, los catetos se elevan al cuadrado y se suman. Entonces, elevo al cuadrado 16, elevo al cuadrado 9. Quiero cateto porque no está al frente de 90, se resta. Y se pone 7, pero raíz. Mira, yo voy a hacer un poquito de geometría. Este es 2 teta, 90, ponle un ángulo doble rayita. ¿Ya? Doble rayita más 90 más 2 teta suman 180. Doble rayita, 90 y 2 teta. Acá, doble rayita, 90. ¿Qué angulito debería ir acá dentro? 2 teta. ¿Cierto? Ahí está. Y con eso ya nos salió nuestro problemita. Sería raíz de 7 por tangente de 2 teta. La tangente recuerda que era cateto opuesto entre cateto adyacente. El opuesto vale raíz de 7 y el adyacente vale 3. Recuerda, raíz de 7 por raíz de 7. Mira, truquito chicos, si a ti te dan raíz de A por raíz cuadrada de A, solamente sale A, nada más. Entonces, raíz de 7 por raíz de 7, pues 7 entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.